nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Este evangelio que acabamos de escuchar pues viene dando continuidad a todo lo que hemos estado analizando durante esta semana. ¿Cómo es nuestra vida participativa, pastoralmente hablando, dentro de nuestra iglesia? Analizábamos el lunes cómo Jesús nos invita a dar testimonio de que todos somos iguales ante Él, que no hay lugares, no hay prestigio y que la única obligación que tenemos es transmitir el Evangelio, ser evangelizadores. Y encontrábamos el martes, por ejemplo, también que a veces no confiamos plenamente en que Dios nos utiliza como instrumentos y hay cosas que no podemos hacer porque no tenemos la fe firme para dar ese testimonio. Por eso estos discípulos no podían expulsar el demonio que estaba en el joven. Y lo veíamos también el día de ayer, cómo el Señor nos invita a reconocer la labor de aquellos que sin formar parte activa de nuestra iglesia, que no son miembros activos de un grupo o un movimiento, realizan sus labores altruistas, realizan su labor social al servicio de los demás. Creo que estas personas que se dedican al servicio de los pobres sin formar parte de un grupo o movimiento son los que mejor comprenden el Evangelio de Dios en sus vidas, porque sienten la necesidad de prestar ese servicio. Pienso en los voluntarios de la Cruz Roja, pienso en los voluntarios de los bomberos, pienso en los voluntarios que se ofrecen en algunas circunstancias graves y de peligro para nuestra sociedad y que se arriesgan para dar un beneficio, un servicio a aquellos que lo necesitan. Pidamos pues a Dios que realmente sea Él mismo el que nos motive a salir de nosotros mismos hacia el encuentro de nuestro hermano. Hoy el mismo Evangelio nos invita a no ser piedra de tropiezo para nadie, al contrario, a traer a aquellos sencillos, humildes, que no le conocen, que traigamos hacia el mismo Señor Jesucristo a aquellos que apenas empiezan a conocerle, que no seamos ocasión de pecado para la gente sencilla que cree en Dios nuestro Señor. Eso en razón de que a veces nosotros abusamos de nuestra autoridad, abusamos de nuestro conocimiento, abusamos de nuestro servicio para también abusar de esas personas en el maltrato, ¿verdad? Me pongo a pensar en aquellos asilos que forman parte de nuestra iglesia y en los cuales los servidores de repente se llegan a cansar y no encuentran a Jesús en su servicio y maltratan a los ancianos. Me pongo a pensar en las casas hogares, en los orfanatos, cómo de repente
los voluntarios y las religiosas se les olvida que es a Jesús a quien están sirviendo y maltratan a esos niños. Con tanta problemática que se está viendo a nivel social e iglesia, que no solamente, ¿verdad?, dentro de la iglesia hay abuso ante los menores y también ante los adultos, en toda la sociedad, padres de familia que abusan de sus hijos, ¿verdad? Otros promotores del evangelio que también hacen de las suyas. Pidamos pues a Dios que realmente demos testimonio del amor que Dios nos tiene y de su misericordia, y que sepamos transmitir al Jesús vivo que está entre nosotros. Que no seamos, ¿verdad?, ocasión de pecado ante los demás. Que realmente sepamos ver este evangelio como una llamada de atención que Jesús nos hace en decir: yo compartí mi vida con el que necesitaba, porque necesitaba de amor, necesitaba de una experiencia viva en mi persona, reconociendo al Padre que lo había creado. Ustedes también muestren un Dios misericordioso, muestren un Dios que sabe perdonar, un Dios que sabe amar. No mostremos un Dios que condena, un Dios que juzga, un Dios que oprime, un Dios que abusa, porque Dios no es así con nosotros y no es así con nadie. El Dios que nosotros conocemos es un Dios que da consuelo, un Dios que nos acobija y nos apapacha como hijos que somos. Realmente pidamos a Dios y pongámonos en su presencia para cada quien, desde su lugar, desde esa oportunidad de transmitir el evangelio, haga lo que le corresponde. Seamos justos ante Dios y ante la ley. El Señor Jesús, el Papa, también nos invita a anunciar, pero también a denunciar. Y es una labor que todo cristiano debe realizar. Denunciar, no ser cómplice, no ser testigo, sino denunciar todo aquello que esté en contra de los más sencillos, de los más humildes, de aquellos en los que Jesús tiene puestos sus ojos. Pidamos misericordia de Dios y sobre todo compasión para aquellos con los que el Señor, ¿verdad?, ha encontrado un desagrado, aquellos que le han fallado, para que el Señor tenga compasión de ellos y les haga encontrar su camino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y permanezca para siempre.